¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Les vamos a contar, como siempre, muchos temas y muy diversos. Vamos a hablar de teatro, del musical de Gris. Todos lo conocen, ¿verdad? Lo conocen y además han visto la película, seguramente tienen las canciones en la cabeza. Bueno, pues los alumnos de primero de bachillerato de Artes Escénicas del Instituto Giner de los Ríos nos invitan a bailar y a cantar al ritmo de Gris. Estrenan mañana en el Teatro del Instituto Andrés Laguna. Luego nos cuentan todos los detalles. También les vamos a invitar a la Feria Ecuestre de Tres Casas, que se celebra a partir de mañana y durante todo el fin de semana. Es ya la tercera edición. Y en nuestra sección mensual, FES Actualidad, repasamos las consecuencias que tuvo el apagón sobre nuestro tejido empresarial. Todos estos temas y mucho más, enseguida un anuncio y arrancamos. Pues comenzamos. Ya desde mañana y durante todo el fin de semana Tres Casas celebra su Feria Ecuestre, ya la tercera edición, con su concurso morfológico y también doma vaquera. Me acompaña esta noche el alcalde de Tres Casas, Borja Lavandera. Borja, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Bueno, estábamos comentando, ¿verdad?, antes de empezar, que parece mentira que ya sea la tercera edición. Hablábamos, ¿verdad?, de la primera ya hace unos añitos y ya se ha quedado esta actividad. Eso es, ya es una actividad más en el calendario, además con especial relevancia, ¿no?, por todo lo que es el evento y sobre todo porque vienen ganaderías de todo el mundo a compartir estos días con nosotros en Tres Casas y bueno, pues estamos puestos en el mapa con esta tercera edición del Eque Tres Casas. Así es. ¿De dónde viene esta tradición, esta pasión por el caballo en Tres Casas, Borja? Pues sinceramente en nuestro entorno, yo creo que al final tenemos un entorno privilegiado en el cual poder criar a este tipo de ganado, yo creo que es un entorno magnífico y la verdad que tenemos muchísimos picaderos, muchísimos particulares, ¿no?, que tienen sus caballos en sus fincas y estamos rodeados de caballos en Tres Casas, en todo alrededor y por lo tanto, bueno, había que hacerlo. Exactamente, como hacemos el esquileo, porque la tradición era de tener rebaños de ovejas en nuestro municipio y del esquilado y la tradición trashumante, pues ahora también hay que poner en valor lo que tenemos actualmente, que es el mundo del caballo. Así es. Desde mañana ya comienzan todas las actividades, Borja, y además no son pocas, además van todas acompañadas siempre con un poquito de música, con gastronomía, para que todo el mundo pueda disfrutar. Eso es, yo creo que es importante al final dar una oferta para todos los públicos, ¿no? Y está muy bien el concurso morfológico, es una auténtica maravilla ver ejemplares de caballo pura raza española que vienen de todas las partes de España y también de países de Latinoamérica, pero yo creo que es importante dotarlo al final de una oferta cultural y gastronómica alrededor, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, tenemos conciertos tanto el viernes, sábado y domingo y también, bueno, pues nos acompaña una pequeña feria de artesanía alrededor de la carpa y tendremos servicio de barra de bar, tendremos comidas populares, así que tenemos también una romería también para que esa gente de nuestro entorno y no del entorno, que nos han dicho que vienen de gente de toda la provincia a acompañarnos el domingo también y dar un pequeño recorrido por los alrededores de nuestro pueblo. Bueno, estamos viendo imágenes preciosas, esos ejemplares, esos caballos, ¿verdad? Y sobre todo esa exhibición, ¿no?, de doma vaquera, también esa disciplina. Bueno, pues desde luego un evento precioso y además, como decías, acompañado de muchas actividades para que se disfrute en familia y para todos los públicos. Qué bonita esa romería a caballo, ¿no?, con la que termináis el domingo. Qué especial. Sí, este año es el primer año que la hacemos, pero yo creo que era una demanda también de la gente y hablando con vecinos, pues nos dijeron, ¿por qué no finalizamos? Y es verdad, porque al final das participación, ¿no?, a toda esta gente de alrededor que tiene sus caballos y que va a disfrutar pues de un ambiente festivo maravilloso y va a ser el colofón, ¿no?, a este Eque Tres Casas del año 2025 y yo creo pues que mejor colofón que hacerlo con la gente de nuestro entorno, disfrutando de buena música, de una comida popular y de un tiempo magnífico que creo que nos va a acompañar. Sí, sí, eso desde luego, lo habéis firmado, casi el tiempo. Sí, sí. Claro que sí, ganaderías que nos visitaban, decías, Borja, de todas partes, ¿no?, de España, de muchas partes de España, y además muy importantes, que vienen hasta Tres Casas. Sí, tenemos ganaderías de especial importancia que bueno, que ya han
han anotado, ¿no?, en el calendario esta fecha de Tres Casas y la verdad que nos acompañan, y yo creo que es muy importante, ¿no?, dar su apoyo, también esa visibilidad, porque se habla ya de Tres Casas en todo el mundo ecuestre a lo largo del panorama regional y de los diferentes concursos que hay, y bueno, pues estamos poniendo una prueba que al final son 2 estrellas, que optamos al año que viene a tener 3 estrellas y ya a competir directamente con capitales como Sevilla. Estamos a la altura ahora, entre comillas, de Badajoz, de Segovia propiamente también, y bueno, y de Cagliari en Italia, de Estados Unidos. Poco a poco se va subiendo, ¿no?, de categoría, como efectivamente, en el calendario. Eso es, y yo creo que va cogiendo especial relevancia, y por eso nos acompañan ganaderías muy importantes de todo el mundo y de todos los puntos de nuestra geografía española. Qué bien, pues Tres Casas, que ya va estando en el calendario profesional, ¿no?, como decíamos, de la ganadería ecuestre en este caso. Pues desde aquí invitamos a todos los segovianos y segovianas, ¿verdad?, que se acerquen este fin de semana, desde mañana mismo hasta Tres Casas. Tienen una cita, además, decíamos, preciosa y para disfrutar. ¿No, muy Borja? bien, pues creo que sí, son bienvenidos, estamos muy cerquita de la capital y por lo tanto nada, que nos acompañen, que será una grata compañía, sin lugar a dudas. Pues que lo disfrutéis, porque como decíamos, el tiempo está hecho ya, está firmado para que se disfrute bien durante todo este fin de semana con un buen sol, y simplemente a disfrutar y a sumarse a las actividades. Gracias, Borja. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues así comenzamos, nos vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida, no se vayan. Pues estamos de vuelta y hablamos ahora de teatro. Los alumnos de primero de Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto Giner de los Ríos están preparando y lo estrenan mañana, nada más y nada menos que el musical Gris. Me acompañan esta noche Alfonso Pinillos, profe del instituto. Alfonso, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido, un placer. Y Lola Fernández y José María de la Peña, alumna y alumno de este centro también, chicos. Buenas bienvenidos. Buenas noches. Bueno, nada más y nada menos que Gris, Alfonso, lo decíamos. Bueno, Gris, pero que os atrevéis con el inglés, además, ahora nos lo contáis. Sí, nada, una experiencia maravillosa para nosotros como profesores y sobre todo para ellos. Bachillerato que es de artes escénicas, que mezcla el teatro, la danza, la música, y es la mejor experiencia para ellos para que aprendan, y además preparando las canciones en inglés, que nos permite conectar con otras asignaturas, que es lo que se trata. Y además que es un valor añadido. Ahora nos contáis, chicos, qué tal van los ensayos. Vamos a un anuncio rapidísimo y estamos de vuelta. Los muebles de baño de Porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de Gama Decor. Entre las propuestas de muebles para baños de Gama Decor encontramos desde diseños de líneas clásicas hasta los diseños más vanguardistas. Los espacios combinan los materiales más tradicionales y naturales, como la madera, con innovadores acabados como lacados y cristal. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Pues estábamos hablando con los alumnos y el profe también de primero de Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto Giner de los Ríos sobre el estreno mañana del musical Gris. Chicos, y nos habíamos quedado pendientes de preguntaros qué tal los ensayos. Bien, por ahora yo creo que bien. Vamos ya cogiendo un ritmo bueno y vamos mejorando mucho, que al principio no era tan fluido todo y cada vez nos va saliendo mejor. ¿De quién hacéis, chicos? ¿Quién de es? Vince Fontaine. Ajá. De Patty, que es un poco la lista del instituto, y también Vince Fontaine hace de Ángel, que va a la cafetería a decirle a Frenchy que vuelva a estudiar. Ajá, o sea, tú haces de todos esos. Yo hago de 3. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa dualidad ya tri, ¿no? Pues al principio, bueno, como el desorden, no se puede tener desorden. En el camerino es muy importante tener todo ordenado. Entonces, pues ya teniéndolo todo ordenado, luego deprisa y bien, al principio, encima como me tengo que poner peluca, quitar, bueno, es que es un jaleo, pero bien, lo llevo bien. Sí, además tienes cambio de género. Sí. ¿No? Con pelucas. Con peluca, me tengo que poner unas gafas. Vamos, pendientes. o sea, te han puesto el reto. Sí, el mayor reto. Encima total. para la primera vez que yo actúo y algo de esto, pero uff.
Difícil. Qué guay, qué guay. Chicos, o sea, es muy chulo, ¿no?, el musical de Grease, pero claro, todos lo tenemos en la cabeza, no sabemos las canciones, incluso yo diría que hasta en inglés las podemos tararear, ¿no? Que es precisamente lo que hacéis vosotros, habéis sido fieles a la versión original, excepto en el texto que es en castellano, las canciones os habéis atrevido con el inglés. Sí. Tremendo. Al principio hubo debate si se hacía en inglés o en español. ¿Y cómo ganó el inglés? Pues porque en español era muy raro, sonaba feo. Yo creo que al final lo bonito de la música es hacerla como está escrita, porque está pensada para ser así. En español es que perdía la gracia. esencia. Si lo haces en inglés, pues bueno, pues se puede hacer. A mí me costó, A mí me costó. Yo casi que me he aprendido la canción bien hace un par de semanas. Pero, bueno, pero no me costó, pero ahora sale muy bien y estamos muy orgullosos de ello, la verdad. Oye, sois unos cuantos, ¿no?, sobre el escenario, Alfonso. Son bastantes, son 11 sobre el escenario, más extras, que son profesores del propio instituto, que han querido colaborar con nosotros. Y detrás del escenario pues estamos los 3 profes del bachillerato, Juan Pedro y Miriam, está otro compañero del Giner que es profesor de filosofía que nos está ayudando con la parte técnica, un profesor que toca el bajo, una alumna de segundo de bachillerato, o sea cada uno ha aportado un poco lo que sabe, lo que ha podido, ¿no? Exacto, es algo como muy coral, muy del instituto, porque también este bachillerato pretende eso, unir todo el instituto, una manera de cohesionar el instituto que creemos que está muy guay, ¿no? Y sobre todo también os ayuda, ¿no?, a aprender o a poner sobre el escenario, ¿no?, a poner en marcha lo que habéis aprendido, ¿no?, durante el curso, chicos. ¿Habéis visto realmente resultados? Sí, sin duda, porque al final ninguno prácticamente o solo 2 tenían experiencia y todos hemos ido aprendiendo a base de bien o mal, pero todos hemos ido aprendiendo algo nuevo y todos los días hemos estado haciendo cosas y trabajando. Habéis tenido ya una prueba de fuego, ¿no?, porque tuvisteis un preestreno. Sí, el lunes. El lunes, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la respuesta del público? A ver, la verdad que el público lo acogió bastante bien. Sí que les gustó, hubo gentecilla, sí que estuvo bastante bien. Sí. Hombre, es que yo creo que lo que decíamos, ¿no?, que al final forma parte de nuestra historia esta peli y sus canciones y la trama, con lo cual pues es muy fácil, ¿no?, envolvernos en ella. Tal cual, es que engancha muchísimo, los personajes, todo el mundo lo conoce y aún así sigue queriendo las canciones, la gente las conoce tanto y son pues generaciones enteras que se han criado con esas canciones, entonces es relativamente fácil enganchar con el público y joder, por eso invitamos a todo el mundo que quiera acompañarnos el viernes, pues que ahí estaremos y a que pasen un buen rato. Bueno, y eso estamos viendo, ¿no? Esas son imágenes del preestreno, ¿no?, que tuvisteis. Sí, justo. Y el estreno, o sea, después de esa prueba de fuego, el estreno de verdad de la buena será mañana, ¿no, chicos? Sí. ¿Dónde y cuándo? A ver, ¿a qué hora hay que estar? Porque la entrada es libre. Sí. A las 7 de la tarde en el IES Andrés Laguna, ahí se abrirán las puertas para todo el que quiera venir. Nosotros recibimos bien a todo el mundo. Sí, que se lo van a pasar muy bien, sí, que van a bailar, luego. que van a cantar. Además hacéis una cosita, ¿no?, entre el público también, que de repente también se ve envuelto, ¿no?, en esa fiesta de fin de curso. Se trata un poco de eso, ¿no?, de involucrar también al público, de hacerles partícipes de esto, igual que hacemos partícipes a todo el instituto, que también el público esté. Oye, Alfonso, además las artes escénicas, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hablamos de teatro, ayudan a muchas cosas, ¿no? Es decir, también en estas edades, pues oye, hablar en público, a soltarse, a 1000 cosas, ¿no? Al final el teatro es terapia. Totalmente. Por un lado eso, para ellos sus competencias personales y profesionales de cara al futuro si se quieren dedicar a las artes escénicas, pero también personales, ¿no? Trabajar en equipo, colaborar, hablar en público, utilizar correctamente la voz, todo esto, pues enfrentarse eso al público de alguna manera es una manera de ganar madurez y de ganar galones para cualquier cosa, se dediquen o no a las artes escénicas. Sí, para enfrentarse a la vida, ¿no? Tal cual. Sí. ¿Os lo habéis visto así? ¿Vosotros estáis de acuerdo con el profe? Viene muy bien, sobre todo hablar al público, no sé, tener esa facilidad para hablar, sí que soltarte un poco, porque además hay gente de nuestro bachillerato que se quiere dedicar a ello, yo. ¿Aquí mismo? Yo entre ellos. Por ejemplo. Y yo que nunca había hecho nada dedicado a esto, pues yo estoy descubriendo que me va a servir mucho para el futuro. Pero no solo actuar, sino el preparar el musical y el estar dentro, el saber cómo funcionan las luces, el sonido, todo.
que viene muy bien para un futuro, que no solo es actuar, para poner en práctica, que es saber ¿no? lo que hay delante y lo que hay detrás. Oye, pues chicos, mucha suerte, bueno, mucha mierda. Muchas gracias. Que el estreno vaya tan bien como el preestreno y sobre todo que acuda mucha gente. Desde aquí les invitamos, fíjense que es entrada libre hasta completar el aforo en el pedazo de teatro del Andrés Laguna, los chicos del Giner de los Ríos, de primer bachillerato, que se lo han currado muchísimo, alumnos y profes también, Alfonso, por supuesto, todo el mundo que ha puesto allí su granito de arena, para que bailemos, cantemos y disfrutemos al ritmo de Gris. Además ahora, que sería, ¿no?, ese fin de curso, con ese baile tan típico, ¿no?, ya de disfrutar de la vida, pues de nuevo con Gris lo podemos hacer, y en inglés, además, que pues fíjense, aprendemos idiomas. Claro, todo. 2 por 1. Chicos, un placer, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, pues invitados están a este pedazo de musical de Gris del Giner de los Ríos, mañana en el Teatro del Andrés Laguna. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta. Mañana es viernes y día de estrenos de cine. Vamos a repasar la cartelera de los cines Arte 7 Segovia. En Euromaster La Unión, tu seguridad es nuestra prioridad. Con más de 30 años de experiencia, somos especialistas en neumáticos para turismos, camiones industriales y maquinaria agrícola. ¿Necesitas ayuda? Nuestro servicio de urgencias 24 horas está aquí para ti. Euromaster La Unión, tu taller de confianza con asistencia especializada. Ven y siente la diferencia. Bueno, y así nos despedimos después de publicidad. Se quedan con nuestra sección mensual, FES Actualidad, en esta ocasión, con las consecuencias que tuvo el apagón sobre nuestro tejido empresarial segoviano. Noelia Duque les cuenta todos los detalles junto al presidente también de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, y el invitado especial de la sección de este mes. Después ya saben que volvemos a segoviar, no se lo pierdan. Hasta mañana, que volveremos con más de 8 Magazine, como saben, a partir de las 9:30 de la noche. Adiós y gracias por acompañarnos. Es la propia naturaleza donde mis ideas son las que en estos momentos me dan para escribir. I woke up this morning on my horizon. 3 little birds were on my doorstep singing sweet songs. Cada día, con todas las personas del centro, trabajamos la estimulación cognitiva en la sala de terapia ocupacional y psicomotricidad y actividad física en el gimnasio. Esta idea surgió porque entre la gente mayor, que son muy inquietos, querían hacer un centro, algo para reunirse ellos. Y entonces lo mejor es que pensaron en hacer una residencia de mayores. A finales del siglo pasado, esa asociación se crea por eso, para hacer una residencia de mayores. Cada persona es ella. Juan es Juan, María es María, Manolo es Manolo, y no son ningún número sino personas. Sabemos sus gustos, sus debilidades, sus fortalezas. Celebramos todo, carnavales, Halloween, Navidad, todo, Día de la Mujer, San Solterín, todo lo que se celebra, todo lo celebramos aquí. No me arrimaba a las mujeres y aquí he perdido el miedo. Digo, mira, este cariño sin interés ninguno es como cuando eras niño y te quería tu mamá, así te quiero yo. Los mayores aquí encuentran alegría, satisfacción, cariño de todo el personal que trabaja aquí. Y el pueblo, no solamente el pueblo, sino todos los socios están volcados plenamente en la residencia. Es un lujo tener una residencia aquí.
Hace justo un mes España se fue a negro, un apagón histórico del que un mes después todavía no conocemos las consecuencias. Lo que sí podemos no conocemos las causas, pero sí podemos empezar a valorar las consecuencias. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en esta cita mensual con la Federación Empresarial Segoviana. Me acompaña como siempre el presidente de la FRES, Andrés Ortega. Gracias. A vosotros. Y hoy nos hemos venido hasta la granja, hasta Beresens. Estamos con el director general de Beresens España, Bruno Portellano. Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a vosotros. Decía yo que un mes después, bueno, antes de comenzar esta entrevista creo que coincidimos en que el titular es ese, que un mes después todavía no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, qué es lo que causó ese apagón que dejó, en el caso de Segovia, incluso más de 20 horas sin luz, sin suministro eléctrico a la provincia. Bueno, y ese es realmente el problema, ¿no? Es la queja que nosotros venimos haciendo. No tiene sentido un país como España. Bueno, ya lo decíamos, no tiene sentido que pasara lo que pasó, ¿no? Que nos quedáramos sin luz y, como bien decías, en una provincia como la de Segovia, que además fuimos de los últimos en recuperar la normalidad. Es verdad que la luz se recuperó sobre las 3, 4 de la mañana, depende del sitio, porque no todos los pueblos la recuperaron igual, pero tuvimos problemas con el teléfono, pues en el caso de muchos municipios, hasta bien pasado el mediodía del día siguiente, con el problema que eso significa, y siempre nosotros hablando desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde la industria y desde nuestras empresas, desde el pequeño comercio, desde los hosteleros y todo lo que eso representa. Y hoy estamos precisamente aquí en Beresens, que queríamos tener ese ejemplo, porque aunque vamos a hablar de lo pequeño, que al final es el ejemplo de el 99% de nuestra economía, pero también lo que supone en la gran empresa y todo lo que ha afectado y lo que representa, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con los titulares sin entrar en el detalle y lo que realmente esto afecta y puede afectar a una industria, y que esto es un ejemplo de lo que ha pasado y ha podido pasar en el resto de industrias, y a ver si somos capaces de obtener alguna respuestas además que nos puedan ayudar al final a saber, oye, ¿y a quién vamos a tener que reclamar esto? Que es una de las cuestiones que está sobre la mesa y que a día de hoy pues tampoco tenemos una respuesta clara por parte de la administración. Beresens es una de las empresas más importantes de la provincia. Hablábamos de los puntos donde más tardó en recuperarse el suministro, y este municipio, La Granja, fue uno de ellos. En una empresa, en una fábrica como esta, en la que la producción no para, ¿qué supone estar más de 10, 15, 12, 20 horas sin luz? No, la verdad que sí, estuvimos impactados 20 horas, más de 20 horas, sin hablar después de volver a arrancar la actividad, sabiendo que nuestra actividad es una actividad en continuo, con hornos que no se pueden parar. Si se paran o si pierden temperatura, puede ser un problema para el día de mañana a nivel de calidad de producto, o mismo para el propio medio, el propio hornos. Y entonces, del momento cero que tuvimos este apagón, tuvimos que poner los protocolos de emergencias en marcha. ¿Qué quiere decir? Es asegurar los hornos, mantener los hornos con grupos externos de gasoil para poder mantener esta actividad. Además, tuvimos que mantener luz y los servidores para poder tener la comunicación, porque como lo comentamos, este apagón fue un apagón fuera de normas, que no solamente afectó la luz, como puede ser algunas veces un apagón y que vuelve a arrancar, pero todos los medios de comunicación estuvieron impactados. Entonces, toda la comunicación a proveedores, suministradores, socios, clientes, fueron muy complicados para poder contactar con ellos y asegurar la sobrevida de la actividad. Entonces, una temporada de 20 horas sin tener visibilidad de cuándo podíamos arrancar, con un estrés altísimo. También, como vosotros sabéis, los hornos trabajan mucho con gas y con electricidad, y el suministro de gas está condicionado a la electricidad. Entonces estábamos pendientes, sin ninguna visibilidad, de hasta cuándo podíamos tener gas para poder mantener un poco la actividad del horno. Tuvimos que parar todas las actividades de producción, pero mantener el horno en una buena temperatura. Y entonces poner sistemas de alertas, gentes aquí en guardias todos los días. Y la problemática, como lo comentamos antes, es la comunicación. No poder hablar con
el personal para avisarles si podían venir o no venir, hablar con suministradores para saber si podían suministrar, por ejemplo, el gasoil. El grupo que tenemos es un grupo de gasoil. Teníamos una disponibilidad de 10 horas. Solamente 10 horas. Entonces tuvimos que poner protocolos para poder asegurar las entregas sin tener medios de comunicación. Entonces fueron momentos bastante complicados y 20 horas después, porque la luz aquí no llegó a la fábrica a las 3:30 de la mañana, pero a en la granja llegó a las 6:30. Entonces, en lo malo estuvimos un poco privilegiados para poder arrancar a las 3:30 y después, poco a poco, pudimos arrancar la producción para estar sobre las 9 de la mañana operativo. Lo bueno es que no tuvimos ningún daño materiales, que pudimos rearrancar, solamente pequeño reset de algunas máquinas que estuvieron, pero pudimos rearrancar en buenas condiciones. Pero aquí quería, si me permites, sí, claro, señalar que estoy muy orgulloso de todo el equipo que hubo, porque al final en estos momentos de estrés, de complicaciones a nivel de comunicación, los protocolos se ejecutaron de una forma maravillosa, un gran profesionalismo de las personas de Berestense que nos ha permitido poder arrancar sin ningún impacto. El único problema que hemos hablado, como somos un proceso en continuo, lo que hemos dejado de producir no lo podemos recuperar. Entonces, por ejemplo, estuvimos la semana pasada en el Ministerio de Industria y de Turismo para hablar un poco de esto, el apagón completo, además de otros temas, y ver un poco quién se podía hacer cargo de este evento, porque le hemos dejado de producir y de vender, y entonces esto tiene un impacto sí o sí para la actividad nuestra, a nuestra escala, pero como fue un apagón nacional, el impacto es abismal para la economía española. Entiendo que en este tiempo que ha pasado, sí, especialmente los afectados, empresas como la vuestra, sí que habéis cuantificado o intentado cuantificar en cifras lo que supuso ese apagón. Lo decíamos, claro, el problema es quién se va a hacer responsable de un evento de tal magnitud que afectó a toda España durante tantas horas. ¿Tenéis esperanza en que habrá responsabilidades por este lado? Bueno, pues lo que te diría es que esperanza la tenemos un poquito complicada, pero más que nada por cómo empezábamos, ¿no?, al principio de esta conversación. Llevamos un mes desde que sucedió el apagón y no tenemos noticias, no sabemos cuáles han sido las consecuencias reales de todo esto. Bueno, tenemos una valoración de las consecuencias, pero no sabemos el por qué se produjo, que ya es un problema, ¿no?, el por qué se ha producido realmente, porque nos han dado distintas informaciones, pero no nos han concretado, y sobre todo parece que nadie se quiere responsabilizar de este problema con lo que ellos suponen. Las empresas tenemos valorados los daños que hemos tenido y sí tenemos cuantificados lo que ha supuesto. Fíjate, Bruno decía, una industria como esta que trabaja en constante, pues todo lo que no has producido no lo puedes volver a generar a continuación, pero podríamos hablar así en todos los sectores, ¿no? Si hablamos en Segovia concretamente y de la hostelería, pues imagínate no solamente lo que no has podido vender, lo que no has podido hacer, sino lo que se ha echado a perder. Lo que se ha echado a perder, efectivamente. Si hablamos del comercio, pues imagínate, y en un sector además tan complicado como el comercio, ¿no?, y con lo que está sufriendo el comercio, pues lo que no has podido vender ya esos días es venta no recuperada. Siempre lo decimos, venta no realizada en el día es venta no recuperada, ¿no? Y en general, pues eso puede afectar, porque hablábamos de las granjas, por ejemplo, que también se vieron muy afectadas, y pues el mismo problema, ¿no? Tuvieron que sacrificar al final, lo decía Bruno en el caso de Berestense, cómo se ha portado el personal, cómo ha reaccionado, y esa enhorabuena además a todo el personal, no solamente de aquí, de la fábrica de Berestense, pero de toda nuestra provincia, ¿no? Cómo han estado ahí, cómo ante esta problemática pues han reaccionado, y han reaccionado de esa manera tan estupenda y tan maravillosa, que al final pues ha hecho posible que no se haya sufrido más de lo necesario, porque hablábamos de las granjas, pero cómo han estado ahí para aquellos que tenían esos procesos automatizados para alimentar a los animales, pues lo han tenido que volver a hacer manualmente. Eso supone un esfuerzo de personas, un atender, un cambiar los horarios, un tener incluso que trabajar fuera de sus horarios para poder atender a los animales. Eso por dar un ejemplo, ¿no?, que podríamos seguir en cada uno de los sectores de actividad de nuestra provincia. Claro, en los sectores en los que, como este, es imprescindible la luz, el suministro energético y eléctrico,
hay sistemas, protocolos de seguridad, nos lo comentaba Bruno antes, en caso de que haya pues alguna pequeña subida o bajada de tensión, pero claro, no de estas dimensiones. A partir de esto, a raíz de esto, ¿habéis pensado, le pregunto a Bruno, pero bueno, en el caso de Andrés también dirige una fábrica y sí, la situación es similar. ¿Habéis pensado en revisar los protocolos, o dicho de otra forma, creéis que esto, ya que no sabemos las causas, puede volver a suceder? Puede volver a suceder, espero que no, pero el riesgo cero no existe y tememos que pueda haber otros impactos. No obstante, está claro que los protocolos nos han permitido de ver si los protocolos pueden funcionan. Pero sí, hemos aprendido también que había unos fallos que podíamos mejorar. Porque este apagón no es un protocolo de apagón normal, porque afectó, como decíamos, las comunicaciones también. Entonces, estamos mirando cómo mejorar también estos protocolos para tocar todas las áreas de productivo, no solamente la parte productiva, la parte de comunicación, la parte de aseguramiento de suministros. Entonces, esto nos permite trabajar mañana sobre cómo podemos fortalecer estos protocolos de emergencias. Los protocolos funcionan y frenaron mucho el impacto, desde luego. Frenaron el impacto, pero mira, en una gran empresa como esta tenían grupos electrógenos y se aseguraban que las máquinas podían funcionar durante 10 horas. Claro, el problema que aquí se plantea es estas situaciones nunca nos hubiéramos imaginado que pudieran ocurrir. Hombre, un corte de luz puede ocurrir, pero con un grupo electrógeno que dura 10 horas, incluso aquí algunas veces ha habido en Segovia algún pequeño apagón, pues nada, entran en funcionamiento los grupos y ni siquiera llegas a consumir nada, ni 15 minutos, te diría, media hora, en alguna ocasión 20 minutos hemos tenido alguna noche de tormenta que ha afectado en algún sitio y se ha recuperado rápidamente, y yo creo que las industrias están, hablando de industrias, están preparadas para eso, para situaciones normales que pudiéramos tener contempladas dentro de nuestros planes de contingencia ante eventualidades de este tipo. Pero es que aquí nos hemos ido a casi 20 horas y además no solamente a la electricidad, que ya pensar en un país como España, entender preparada una contingencia para 10 horas, yo creo que ya es. Es más, esto porque es una gran empresa, muchas pequeñas empresas, o si nos vamos al tejido empresarial que tenemos en la provincia de Segovia, pocas empresas están preparadas con un grupo para poder mantener su actividad continuamente. Hablando de las pequeñas empresas, ¿no?, que es al final el 90% de nuestro tejido empresarial. Imagínate lo que supondría estar preparado o vivir bajo la incertidumbre de que esto se pudiera producir más continuamente. Bueno, yo quiero pensar que esto ha sido un hecho aislado, un hecho excepcional y que no va a volver a ocurrir, a pesar de que oíamos tanto a la presidenta de Red Eléctrica como a otros miembros incluso del gobierno de que, bueno, se podría dar circunstancias parecidas y que, como bien decía Bruno, pues bueno, el riesgo cero no existe y podría ocurrir que volviera a haber algún tipo de circunstancias similar a este apagón. Esperemos que no y que simplemente hayan sido pues bueno, advertencias que nos han hecho para que estemos preparados y que realmente esto no ocurra nunca más, porque de verdad que en un país como España parece inconcebible que esto pueda estar ocurriendo y que estemos hablando de ello además aquí. En el caso de Segovia, estábamos repitiendo esta cifra todo el rato, pero es que es una cifra que no hay que olvidar, que son esas 20 horas sin suministro eléctrico. Y este apagón ha visibilizado un problema que seguramente conozca Andrés bien, y es que por Segovia pasan las autopistas de la energía, pero no tienen salida. Y esa es la causa, al menos nos lo han explicado así a los periodistas, esa es la causa de por qué Segovia tardó tanto en volver a conectarse. Y esto es desde el punto de vista de las telecomunicaciones también, no solo desde el punto de vista de la energía. ¿Puede servir este hecho para hacer Segovia la provincia más fuerte a la hora de reclamar que deje de ser una isla energética? Porque se habla de España como isla energética, pero es que Segovia también lo ha sido. Efectivamente. Bueno, y aquí además
además tenemos una apuesta importante sobre la fotovoltaica y bueno, pues tenemos realmente campos y campos llenos de placas solares abasteciendo en este caso a Madrid, y lo que se pone de manifiesto es que esa subestación que estamos reclamando es muy necesaria y que la necesitamos. No sé si al final Segovia se recuperó de las últimas porque no tenemos esa subestación o porque dieron prioridad, en este caso, a poblaciones que ellos dicen más importantes como la de Madrid, con una necesidad mayor que la de Segovia, y poblaciones como Segovia y Toledo nos quedamos para el final porque de alguna manera se entendió que podíamos esperar un poquito más, ¿no? La realidad es que, yendo al centro de tu pregunta, es que aquí tenemos producción suficiente. Es verdad que aquí ocurren dos cosas: se produce y además pasan esas líneas, y que es necesario esa subestación, porque ya que producimos y ya que pasan, necesitamos aprovechar esa oportunidad de estas dos cosas que concurren, que no concurren además en el resto de España, o en pocas provincias concurren estas circunstancias, para que podamos poner esta subestación y a su vez tener suministro o mayor suministro para Segovia, pero no solamente porque pueda ocurrir un apagón, que ciertamente vamos a pensar que esto no va a volver a ocurrir, sino porque ahora mismo estamos, y desde la Federación Empresarial Segoviana, impulsándolo de una manera muy fuerte y muy decidida en dos cuestiones que son importantes y para las que necesitamos más energía eléctrica: el plan territorial de fomento, con todo lo que ello va a suponer en cuanto a la implantación de industria, en cuanto a la implantación de empresa, pero que por otro lado, fíjate que es sin sentido que hoy no tenemos suficiente electricidad para que vengan nuevos proyectos y se instalen. Estamos trabajando en polígonos industriales, de hecho con una apuesta muy decidida por parte de la Junta de Castilla y León en dos polígonos industriales, y Los Itales y en Abades, y claro, volvemos a tener el mismo problema. Necesitamos el enganche y la potencia necesaria para que las empresas que vengan se puedan instalar. Estamos trabajando en Prado del Hoyo y se da la misma circunstancia. Necesitamos nuevamente que haya suficiente carga eléctrica para que puedan venir esos proyectos y se puedan instalar. Y estamos trabajando en el Puerto Seco, que es verdad que esto va por otra línea y ahí sí está garantizada la electricidad y la carga, pero necesitamos que todas las empresas que se vayan a instalar alrededor de ese Puerto Seco tengan garantizada que van a venir porque se pueden enchufar y pueden realizar su actividad, porque si no, imagínate qué contrasentido que estamos trabajando, y estamos además con una apuesta muy importante por parte de todos aquí en Segovia para sacar adelante estos proyectos, pero si no tenemos la suficiente potencia eléctrica, nadie va a venir a instalarse. Y si me permite, además de los nuevos, lo que estamos aquí. También. Porque tenemos nosotros, que somos electroconsumidor y con mucho gas, tenemos un plan de descarbonización enorme para 2030-35, en lo cual estamos electrificando la empresa. Y la electrificación de la empresa pasa por un cambio tecnológico de toda la fábrica, hornos híbridos o eléctricos, esas cosas, en lo cual la demanda eléctrica está triplicando. Y hoy no tengo esta cantidad a la entrada de la fábrica. Y entonces, lo que hablamos con el ministro la semana pasada es la inquietud de nosotros al plan de descarbonización, porque tenemos un plan robusto validado por SBTi, por todos los organismos, pero el plan de inversión de infraestructuras la desconocemos. Y cuando levanta la mano para pedir necesito tanto para este momento, la única información que tenemos es no tengo visibilidad, y si la tiene y si la necesitas, tendrás que además financiarlas. Si financiamos de afuera hacia adentro, que es lógico, mis fábricas, pero también tendré que financiar hoy en día de mi fábrica hacia afuera para poder seguir el plan de descarbonización y ser competitivo y tener un plan de crecimientos local en España. Entonces esto es un problema muy grave de no tener visibilidad sobre las infraestructuras aquí. Este apagón, ¿no creéis que ha puesto sobre la mesa la debilidad o las características particulares, vamos a decirlo así mejor que debilidad, del sistema eléctrico español? Vosotros ambos os movéis en el ámbito internacional. ¿Qué repercusión ha tenido, qué imagen tiene de España el resto del mundo después de haberse desconectado por completo de todo durante prácticamente un día? Pues una imagen fatal, ¿no? O sea, una imagen que no se ha entendido fuera de Europa, y que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando te montas en un taxi en París o en Alemania o en México o en
En cualquier lugar donde nos movemos normalmente, la gente comenta, ¿no? Cuando dicen, ¿de dónde eres? De España. Y este último mes, y ha pasado un mes, la gente te pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que ocurriera? Porque es que no se ha dado esta circunstancia nunca. Y volviendo al principio otra vez, no se ha dado nunca y seguimos sin explicación. Que esto es lo que no tiene sentido. Porque si tuviéramos una explicación, igual todos hasta podríamos entenderlo. Luego ya buscaríamos las responsabilidades y quién se hace cargo del pago de esto, que probablemente es lo que trasciende detrás de todo esto para no saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero que menos que nos expliquen, para que nosotros a su vez también podamos explicarlo, porque al final vendemos marca España, intentamos vender marca España. Todas las empresas que estamos aquí y que salimos a exportar, esa es una de las cosas que vamos sacando pecho, marca España. Y estas cosas, lógicamente, nos afectan y nos afectan mucho. Está claro que la marca España está muy impactada, porque todos esos años hemos demostrado que España tenía una autonomía, una autosuficiencia y una robustez energética muy fuerte, que lo vimos desde el COVID, porque nos hemos segregado, tenemos precio muy competitivo y todo. Y éramos un poco la imagen positivo y tractor de Europa frente a las energías. Este apagón demostró, como tú muy bien lo dices, la debilidad del sistema al final, que no estamos prevenidos de cualquier impacto enorme industrial. Y esto pone quizás un freno, espero que no, pero puede ser un freno a posibles inversores que veían España como refugio energético, una autosuficiencia fuerte con su plan de energía verde, en lo cual hoy en día es por lo menos los argumentos están un poco más débiles. Entonces, a ver cómo de esto podemos salir, aprender de este apagón y la gestión de la energía verde para ver quizás otras fuentes más estables para poder dar un suministro mucho más constante. La apuesta sigue siendo por la energía verde, no solo a nivel nacional, sino, bueno, nos lo comentabas también, Bruno, las empresas están apostando por ese tipo de energía, entonces necesitan garantías para que las inversiones que se realicen pues no queden en nada en un futuro. Hablábamos antes de la cuantificación, perdonadme que insista con los datos, los periodistas somos así. No sé si económicamente podéis darnos una cifra de lo que supuso ese apagón en el caso de Berestens o en el caso de la provincia, si hay una cuantificación mayor. Bueno, hablamos de un 0,1%, son datos ya más o menos oficiales y lo que eso puede representar, ¿no? Lo que no podemos hacer es una media en todas las industrias, porque es probable que en una industria más electrointensiva, como pueda ser en la que estamos hoy en Berestens, pues ese 0,1 sea mayor. Y también es cierto que en un comercio que al final la única pérdida que ha tenido es la venta no realizada, pues probablemente haya sido menor en el cómputo global, ¿no? Pero la realidad es no solamente el hecho de esa pérdida momentánea, sino lo que esto está representando y lo que ha representado para la pérdida del conjunto de nuestra industria. En vuestro caso, ¿no? Bueno, en nuestro caso, imagínate, fue un día, al final, entre una cosa y la otra, completa de ventas que no podemos recuperar, en lo cual tuvimos los gastos de mano de obra, además, como hablamos, turnos especiales, horas extras que pagar, materia prima que no pudimos consumir, que al final lo teníamos aquí. Nosotros, al final, hemos evaluado entre 150 y 180 mil euros de impactos, solamente este día. Entonces, es algo que es importante para nosotros, que como intentamos levantar la mano para ver un poco quién se va a hacer cargo de esto, es complicado, entendemos que es complicado también, pero también tenemos que las autoridades entender que para cualquier empresa de España sufrir de una forma tan directa un apagón de más de 20 horas tiene un impacto enorme, y para las empresas como nosotros de proceso continuo, que no podemos tener margen de maniobra para recuperar. Entonces, en el mundo, además en el cual estamos, como sabéis, tenemos perfumería, pero tenemos aislador, en lo cual es un mercado que es muy tenso, donde la demanda es muy alta. Aquí, mis clientes extranjeros, americanos o asiáticos, les cuesta entender que hemos perdido un día de producción y que voy a tener retraso de entregas por un día de producción. Es importante cifrar las consecuencias a la hora de esas reclamaciones que decíamos. Por supuesto. Eso es. Y es que esa es la parte que trasciende debajo de todo esto, ¿no?
y que entendemos que por eso no están siendo igual tan diligentes como debiéramos o como las empresas necesitamos que sean. Necesitamos saber a quién reclamar, y para saber a quién reclamar necesitamos saber quién ha sido el culpable, que es lo que falta a día de hoy. Podríamos seguir hablando del apagón durante muchísimo tiempo, porque hay tantas preguntas, tantas incógnitas aún por resolver, que según vamos hablando nos van surgiendo nuevas, ¿verdad? Pero hay que poner coto en algún punto. Estas secciones de actualidad, y no me gustaría despedirnos, Andrés, sin preguntarte por el tema de actualidad estas últimas semanas en Segovia, es esa reducción de paradas, supresión de paradas en la línea de AVE a consecuencia de las modificaciones, de los ajustes en la línea Madrid-Vigo. Bueno, pues al final casi parece un más de lo de siempre, ¿no? Ahora que es cuando necesitamos precisamente no reducción, sino ampliación de frecuencias. Necesitamos además aprovechar todos los trenes, ¿no? Se nos dan datos sobre la reducción y las causas para reducir y las medidas por lo que van a reducir estos 5 trenes en cuanto al mínimo uso que hacen los viajeros de esos, concretamente de esos 5 trenes, pero no justifica, no justifica, porque precisamente esto es un servicio público y lo que necesitamos es no solamente que no eliminen estos 5 trayectos, sino que aumenten, porque estamos viendo la imposibilidad que tenemos muchos, entre los que me incluyo, ¿no? Para poder coger el tren por la mañana o volver a determinadas horas, y precisamente es gente que va a trabajar, que va a desarrollar su labor, o bien porque trabajen en Madrid, o bien porque van a desarrollar su actividad profesional a Madrid. Y la importancia que tiene el tren en estos momentos por todo lo que supone, primero por el coste económico y segundo por la oportunidad que te da de estar en 25 minutos, en 30 minutos en Madrid, que yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene ese servicio público para las personas que viven en Segovia. Por lo tanto, sí, estamos muy en contra de lo que está sucediendo y sobre todo muy en contra de las explicaciones que estamos oyendo que dan desde Renfe, así como desde el Ministerio, que no entendemos, no entendemos cómo no abordan de una manera seria y dejan ya de criticar tanto, pues en este caso al alcalde de Segovia, también a la presidenta de la plataforma, ¿no? Y lo que tienen que hacer es simplemente escuchar sus demandas, que son bastante razonables y además que a la vista están. Ellos lo pueden ver por los números de usuarios que tiene el tren todos los días. Y como decía, no porque yo además me vea perjudicado, incluso porque no puedo usar el tren en los horarios que necesitaba porque está continuamente lleno. No necesitamos que reduzcan, necesitamos que amplíen las frecuencias, que amplíen el número de trenes y que pensemos que esto de verdad ayuda al progreso y a que se puedan instalar aquí empresas y a que puedan venir trabajadores y a que se pueda desarrollar la labor en Segovia, en todo eso que estamos trabajando para fomentar el proceso industrial, la dinamización de nuestro tejido empresarial y que al final aquí también haya industria. Desde aquí la demanda de la Federación Empresarial Segoviana es un tema que sin duda va a traer cola. Quizá podemos hablar de esto el próximo mes cuando volvamos a vernos. No me puedo despedir sin antes agradecer de nuevo a Bruno Portellano que nos haya abierto las puertas de sus instalaciones, de esta fábrica de Everestens en Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de comentar un evento tan importante que pasó aquí en España. La próxima vez que quedemos esperemos que sea por otra cosa mejor, ¿no? Esperemos, algo más positivo. Algo más positivo, seguro que sí, que hay muchas cosas que contar. Muchísimas gracias, como siempre, Andrés. Y a ustedes por acompañarnos desde casa.